Un cordial saludo, mi nombre es Guillermo Herrera y el día de hoy veremos algunas características del complemento de consultas ELISA que se refieren a la parametrización de ciertos campos. Esos campos son campos personalizados o campos calculados. Entonces, a eso se refiere a que existen o que generalmente cuando uno hace una consulta en el complemento, pues las consultas vienen predeterminadas o vienen configuradas de cierta forma de que se mostrarán solo ciertos campos. Pero en ocasiones nosotros también podemos crear nuestros propios campos para que la consulta sea más personalizada. Es decir, si por ejemplo la consulta solo me trae débitos y créditos y yo quiero un campo adicional que se llame por ejemplo movimiento neto, entonces sencillamente lo puedo crear. Esa creación de esos campos o la personalización de esos informes se realiza por esta opción que dice consultas. Entonces, en este caso, procedemos a dar clic en esta opción de consultas. Se despliega como tal el módulo administrativo, la empresa, la categoría de informe y el informe. Entonces, supongamos que en esta ocasión vamos a generar un movimiento contable de resumen. Los movimientos contables resumen de esta empresa durante el periodo 2018-11. Y vamos a generar toda la información. Entonces, en este caso, le decimos generar. Se va a generar la información en una tabla dinámica y en la celda activa. Entonces, procedemos a dar clic en generar la información. Nos está calculando los datos. Y aquí procedemos a armar la consulta como nosotros la deseemos. Aquí la consulta nos arroja estos campos de forma predeterminada: año, periodo, fecha, año, mes, día, tipo de documento, número de documento, la cuenta clase, la cuenta afectable, el tercero, la base de impuestos, los débitos y los créditos y el movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí no vemos que nos aparezca algo que se llame cuenta grupo, que serían los dos primeros caracteres de la cuenta. Entonces, por ahora vamos a crear el informe de la siguiente forma. Vamos a añadir el campo de cuenta y nombre cuenta a los rótulos de las filas. Y al mismo tiempo vamos a seleccionar los débitos y los créditos y arrastrarlos a los rótulos de valores. Entonces nuestra consulta por ahora está de la siguiente forma o se ve de la siguiente forma: cuenta, nombre cuenta, suma débitos y sumas créditos. Ahora lo que vamos a hacer es crear un campo calculado. Ese campo calculado puede estar condicionado, es decir, se pueden utilizar fórmulas similares a las que se tienen en el Excel para hallar los datos correspondientes que uno desee. Entonces, en este caso, vamos a ir aquí a consultas y dice la tercera opción, cuando uno abre nuevamente el formulario, que hay unos campos personalizados. Entonces aquí hay unas funciones y unos campos y elementos. Las funciones son las funciones o fórmulas que vamos a poder utilizar para crear nuestros campos personalizados. Los campos y elementos que están disponibles o con los cuales podemos hacer algún tipo de operación son los que se encuentran listados aquí en esta sección de campos y elementos. Es decir, la consulta de forma predeterminada me muestra año, periodo, fecha, etc. Y esos son los mismos campos que se cargan aquí en campos y elementos. Si existieran más campos asociados, pues cuando le doy incluir campos asociados, estos campos asociados automáticamente van a aparecer acá, como por ejemplo el nombre del mes, el documento y el movimiento débito menos crédito. Entonces, en este caso solo vamos a considerar o trabajar con los campos y elementos que se encuentran en la consulta predeterminada. Es decir, vamos a trabajar solo con estos elementos que aparecen acá. Y lo que debemos proceder a realizar es crear un campo personalizado. Entonces podemos decir, o en esta sección de nombres y campos personalizados se muestra
todos los campos que hayamos personalizado. En el momento, como no hay ningún campo que hayamos creado, por eso se encuentra en blanco. Aquí vamos a escribir el nombre, que sería, por ejemplo, cuenta grupo. Entonces la cuenta o este campo lo vamos a llamar cuenta grupo. Y la cuenta grupo va a ser igual a ¿qué? A los dos primeros caracteres de la cuenta. Por lo tanto, entonces en este caso voy a seleccionar la función izquierda y dentro de los paréntesis voy a escribir izquierda de el campo cuenta. Entonces aquí me está diciendo que tome los caracteres que se encuentren a la izquierda de cuenta, pero me falta especificar cómo o cuántos caracteres debo considerar para armar este campo. Entonces ya dijimos que la cuenta grupo está conformada por los dos primeros caracteres del campo cuenta. Por lo tanto, escribo el campo cuenta y acto seguido escribo 2. Y procedo a guardar el campo calculado, la información. Aquí me está diciendo, aquí hay una opción de ayuda de las funciones que me indica qué es lo que hace la función de izquierda, cuáles son los parámetros que son obligatorios y un pequeño ejemplo de cómo se debería escribir la función. Entonces en este caso me dice que la función izquierda devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Los parámetros es el texto o cadena, que en este caso es cuenta, y el número de caracteres, que en este caso es 2. Y la función o cada parámetro de la función siempre se separa por punto y coma. Entonces le doy guardar la información. Aquí dice que ya se guardó y puedo seguir creando otros campos. Entonces, por ejemplo, también puede ser el caso que quiera traer el nombre de la empresa. Entonces, en este caso le voy a decir la empresa va a ser igual a la función nombre empresa. Y procedo a revisar cuál es la ayuda disponible y me dice en la ayuda que esta función no tiene ningún parámetro obligatorio, es decir, tal como apareció aquí en la sintaxis de la fórmula, así lo voy a dejar. Procedo a darle guardar, información guardada, y ahora sí puedo generar la consulta. Es importante que cuando yo quiera incluir los campos personalizados en alguna consulta, pues debe estar marcado este check que dice incluir campos calculados. Doy clic en incluir campos calculados, procedo a ir a la pestaña de condiciones y le digo nuevamente generar información, generar. Entonces lo que está haciendo la consulta o el complemento es trayendo la información a la tabla dinámica que anteriormente habíamos realizado. Le decimos mostrar la lista de campos y aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, agregar la empresa, que ya es un campo que me trae por defecto el complemento, se llama empresa 1, y adicional a esto, supongamos que vamos a seleccionar solo una segmentación de datos donde se encuentre el campo denominado cuenta grupo. Entonces selecciono cuenta grupo y me está trayendo todas las cuentas que tengan 2 caracteres. Entonces si yo quiero ver todo lo que es la 10, todo lo que es la 11, todo lo que es la 13 de cuentas comerciales por cobrar, de inventarios, de obligaciones financieras u otros pasivos financieros, entonces aquí lo puedo visualizar de esta forma. Entonces aquí estoy creando los diferentes campos para una determinada consulta. Vamos a crear ahora un nuevo campo para otro tipo de informe. Por ejemplo, aquí con el plan de cuentas, voy a crear un campo calculado que se llame, por ejemplo, categoría. Aunque esto se puede realizar de otras formas, pero en esta ocasión lo vamos a realizar como se explicará en este momento. Entonces, aquí voy a trabajar básicamente con la cuenta. Y si la cuenta empieza por 1, entonces voy a decir que es activo.
De lo contrario, si la cuenta es 2, 3, 4, 5, 6, voy a decir otras categorías. Entonces voy a utilizar un condicional. Aquí voy a nombrar este campo como categoría o elemento de los estados financieros. Voy a proceder a utilizar la función si. Y dentro de la función si, pues básicamente lo que me define si la cuenta es de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto o costo es el primer dígito. Entonces le voy a decir si izquierda del campo cuenta, punto y coma, 1 es igual a 1, entonces en ese caso voy a colocar activos. De lo contrario, voy a colocar otras categorías, que podría ser el caso. Aunque pues también puedo hacer muchas más condiciones o incluir muchos más parámetros aquí. Podría volver a incluir otro sí para que me volviera esto que estoy buscando. Entonces, si izquierda de cuenta es igual a 1, coloco activos, de lo contrario, coloco otras categorías. Procedo a dar clic en guardar y le digo incluir campos calculados. Entonces esta información la voy a generar. Voy a proceder a dar clic en este campo que dice generar y aquí la categoría voy a añadir la cuenta, a los rótulos de fila la cuenta, el nombre de la cuenta, la naturaleza, el nivel, si maneja o no maneja centro de costo. Y con un segmentador, para visualizarlo de una forma más amigable, voy a hacer la segmentación de datos para el campo categoría y aquí sencillamente digo, o selecciono el activo, pues me va a mostrar solo las cuentas de activos, evidentemente, y si selecciono las otras categorías me va a mostrar desde las cuentas 2 en adelante. Entonces en este caso ya habré agregado un nuevo campo que se llama categoría. De igual forma, por ejemplo, si queremos añadir el NID a esta consulta, por ejemplo, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a dar clic en este nuevo campo calculado, en este botón de nuevo campo calculado. Vamos a llamar a esto empresa. Y la empresa va a ser igual a el NID de la empresa, a lo cual le vamos a concatenar el operador de concatenar NID empresa y entre comillas, por ejemplo, un guión, nuevamente concatenar y aquí voy a seleccionar el nombre de la empresa. Entonces la empresa va a ser igual al NID de la empresa y al nombre de la empresa. Procedo a dar clic en el botón de guardar, información guardada, le doy generar información en la consulta. Aquí ya no voy a necesitar este segmentador de datos, sino que voy a adicionar este otro campo que se va a llamar empresa. Entonces aquí voy a seleccionar o añadir la empresa y pues me está mostrando que ese campo calculado es igual al nombre, al NID de la empresa y al nombre de la empresa. Si le quiero agregar otro parámetro, que es por ejemplo el código de la empresa, si quisiéramos hacerlo, por ejemplo, empresa, entonces esta es la función actual, le voy a decir que me traiga el código de la empresa y aquí lo voy a además concatenar con otro guión y nuevamente el operador de concatenar. Entonces la información se va a mostrar de la siguiente manera al darle clic en el botón de generar. Entonces va a mostrar el NID de la empresa, el código de la empresa, el código que es el código con el cual se encuentra en la base de datos de ELISA y adicional a eso el nombre de la empresa.
Por ejemplo, también podríamos convertir todo esto, todas las letras, en otro formato. Entonces a esto le vamos a llamar nombre cuenta 2. Entonces el nombre cuenta 2 va a ser, por ejemplo, a minúsculas del campo nombre cuenta. Procedo a guardar la información, nuevamente clic nuevamente en condiciones, da clic en el botón de generar y aquí el nombre de la cuenta pues se mostrará en minúscula. Aquí vamos a quitar los subtotales que creó automáticamente la tabla dinámica y aquí me está mostrando básicamente el mismo dato pero en letra minúscula. Por ejemplo, si el nivel no existiera, entonces podríamos crear algo, o si queremos hallar la cantidad de caracteres que tiene la celda, entonces vamos a decir que la cantidad, por ejemplo, utilizamos la función largo, que es la función con la cual se cuentan los caracteres de una celda, que es idéntica a la función de Excel, y dentro de los corchetes o de los paréntesis vamos a colocar el nombre de la cuenta. Solo como por hacer el ejercicio, vamos a hallar cuántos caracteres tiene el nombre de la cuenta. Y procedemos a dar clic en el botón de guardar y acto seguido en el botón de generar información. Mostramos la lista de campos y nos aparece aquí la cantidad. Entonces nos está diciendo, por ejemplo, que este nombre de la cuenta pues tiene 3 dígitos, que es lo que aparece acá. Vamos a quitar la empresa y vamos a quitar, por ejemplo, los demás nombres que no necesitemos o los demás datos que no necesitamos en este momento. Y quitar la parte que se refiere al subtotal de la cantidad. Entonces aquí la cantidad la vamos a desplazar al final de la fila y nos dice pues que el activo son 6 caracteres, que el efectivo y carácter efectivo 35, etc. También podemos crear otro tipo de funciones. Por ejemplo, acá en estos movimientos contables que acabamos de extraer, entonces necesitamos saber, por ejemplo, a qué bimestre corresponde cada una de estas fechas, cada una de las fechas que se encuentran acá. Entonces, supongamos que aquí vamos a traer solo la cuenta 5, cuenta clase número 5, y supongamos que vamos a traer también todo el año 2018. Entonces le damos aquí generar información. El complemento pues está cargando la información correspondiente a esta empresa con los parámetros que acabamos de mencionar y con los campos calculados. Vamos a eliminar esta cuenta y aquí entonces nos aparece cuenta, nombre cuenta. Vamos a mostrar nuevamente la lista de campos y vamos a colocarle periodo. Entonces vamos a utilizar el periodo acá para utilizarlo antes de la empresa. Ahora vamos a decir, supongamos que queremos crear un campo calculado que muestre, por ejemplo, el tema de a qué bimestre corresponde cada una de estas fechas o cada uno de estos periodos. Entonces, en este caso, vamos a crear un nuevo campo que se llame bimestre. Entonces, el bimestre, aquí como aparece la mayoría de datos, aparecen en campo de tipo texto. Entonces, corresponde convertirlos a número, alguno, es decir, generalmente se descargan en formato de texto y en ocasiones corresponde pasarlos a números para poder trabajar con operadores de menor o igual que, mayor o igual que, etc. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con un condicional, un si
abrimos paréntesis y necesitamos, por ejemplo, los últimos dos caracteres del periodo, es decir, una función que se llamaría derecha. Entonces aquí estamos diciendo si derecha de cierto campo, entonces necesitamos evaluarlo. Pero resulta que el campo periodo es de tipo texto. Entonces, ese campo de tipo texto, ¿cómo se convierte a número o cómo se trabajaría con números? Entonces, correspondería realizar lo siguiente. Dar clic sobre esta función que dice convertir en entero y nos dice convertir en entero es igual al texto. Entonces, texto sería igual a el campo periodo. Lo voy a expresar en entero. Y aquí terminaría esta función, esta primera función. Ahora necesito decirle que de todo eso que convierta en número, por ejemplo de 2018-01, que ahora está en número, necesito los últimos dos caracteres. Por ende, coloco 2. Y cierro paréntesis, porque con este paréntesis estoy cerrando básicamente lo que se refiere a la función de derecha. Ahora me toca añadir los parámetros de la función sí, es decir, si la función se cumple o agregar como tal la prueba lógica para decir si la validación se cumple o no se cumple. Entonces, en este caso, lo que voy a validar es si ese campo o ese dato que estoy extrayendo, que serían los últimos dos dígitos, son menores o iguales a 6. Entonces, en ese caso, escribo, por ejemplo, bimestre 1, cierro comillas. De lo contrario, escribo bimestre 2. Y aquí veo pues que me está sobrando como tal un paréntesis. Entonces quito el paréntesis y pues sencillamente lo que voy a hacer es comprobar. Pues la conversión de un texto en entero pues es esta fórmula que llega hasta este paréntesis. La función derecha me tiene que traer el texto o cadena, que sería conversión en entero, lo que haya encontrado aquí, y punto y coma 2, es decir, dos caracteres a la derecha. Y si esos dos caracteres a la derecha son menores o iguales a 6, entonces coloque bimestre 1, de lo contrario coloco bimestre 2. Procedo a guardar la información de ese campo que acabé de calcular o el campo personalizado, voy a condiciones, le digo nuevamente generar información, él está nuevamente calculando la tabla con base en esos campos que he seleccionado y esos otros que he modificado, y aquí me está trayendo un bimestre. Entonces, supongamos que vamos a adicionar aquí un segmentador de datos, no voy a necesitar, bueno, voy a necesitar solo el periodo, pero no, por ejemplo, la empresa. En este caso ya no voy a necesitar la empresa. Quito el campo empresa y voy a añadir un segmentador de datos del bimestre. Entonces aquí me está diciendo que hay solo 2 bimestres. Vamos a validar si verdaderamente la función está devolviendo los datos correctos. Si selecciono el bimestre 1 me está mostrando de enero y aparentemente hasta junio. Y si selecciono el bimestre 2 pues ya me está trayendo la información del periodo de julio en adelante. Solo para validarlo, para que estemos seguros, voy a quitar la cuenta y el nombre cuenta. Y aquí me está trayendo los débitos y los créditos de ese bimestre, que sería el bimestre 2, y los débitos y los créditos del bimestre 1. Entonces aquí en esta parte pues habremos calculado un nuevo campo que se llama bimestre. Y podemos seguir calculando cualquier otro campo que queramos traer. Podemos traer no solo los campos o modificar estos campos que se encuentran dentro de esta categoría, o sea, dentro de la información o la consulta predeterminada, sino que además de eso
de estos otros campos que se refieren a los campos asociados. Aquí, por ejemplo, hay funciones de si, o, un y, un concatenar, izquierda, derecha, un extrae, un largo, un espacio, un reemplazar, un minúsculas, mayúsculas, un redondear, un aleatorio, un mínimo, un máximo, etc. Aquí hay valores absolutos, que es el valor de un número sin signo, el dato de ahora, por ejemplo. Si quisiéramos agregar la fecha actual sería ahora, guardamos la información y en ese caso procedemos nuevamente a dar clic en el botón de generar. El complemento entonces está calculando nuevamente la información con base en esos parámetros que le acabamos de dar. Colocamos ahora y pues nos está diciendo que o nos está trayendo la fecha en la cual está realizando la consulta. Entonces en ese caso podemos crear casi que cualquier campo de tipo personalizado para que pues se muestren dentro de las diferentes tablas. Por ejemplo, nosotros ya incluimos o agregamos unos campos calculados para el tema de el plan de cuentas. Entonces, si seleccionamos el plan de cuentas, él automáticamente me va a traer categoría, cantidad, empresa y nombre cuenta 2. Si no quiero incluir estos campos dentro de mi consulta, no le voy a dar clic o no voy a dejar activado este campo que dice incluir campos calculados. Y pues él me va a traer la consulta predeterminada. Si los quiero adicionar, le doy clic en este check y pues procedo a importar los datos de la forma como yo lo desee. Entonces, en este caso, como una tabla tradicional. Le doy clic en generar información, me dice que la información fue generada y en este caso, pues me está trayendo la información de este modo. La cantidad, que sería el número de caracteres que tiene la cuenta, según lo habíamos mencionado anteriormente. La categoría, si era activos o sencillamente si era otra categoría. La empresa, que estaba conformada por el NID, el código de la empresa y el nombre de la empresa, que en este caso es empresa 01. El nombre de la cuenta, que sería el mismo nombre de la cuenta que se tenía anteriormente, solo que en letra minúscula, y estos que son los campos predeterminados o los campos con los cuales se genera inicialmente la consulta. Entonces, si deseo quitar estos campos personalizados, solo bastará con ir a consultas, seleccionar nuevamente la opción de campos personalizados y quitar el check. Y generar información. Entonces me traerá la consulta o la información de la consulta de forma predeterminada. Si quiero ya eliminar totalmente esos campos porque ya no los deseo utilizar más, entonces procedo a dar clic en cualquiera de estas categorías y en este botón que dice eliminar campo calculado. Información guardada, ya eliminé un campo, aquí voy a eliminar el siguiente que dice categoría y voy a eliminar por último este que dice empresa y cantidad. Listo. Entonces aquí ya no dejé ningún campo calculado para el plan de cuentas. Si por ejemplo se le envía esta información a otro tercero que utiliza por ejemplo el mismo complemento, entonces él quizás no va a poder ver la información como la estamos viendo nosotros en este caso. Por ejemplo, él no va a poder ver un bimestre 1 y un bimestre 2 porque él no tiene esos campos personalizados en su equipo. Es decir, es una configuración de cada usuario. Para que lo pueda utilizar, solo bastará con hacer lo siguiente. Ir a la carpeta de complemento y seleccionar o copiar mejor este archivo que se refiere a los campos calculados. Procedemos a copiar, vamos al equipo donde lo necesitemos, donde lo vayamos a utilizar, le damos en complemento ELISA, posteriormente en complemento CH y si no está creada esta carpeta, entonces sencillamente copiamos la carpeta,
de otras configuraciones y la pegamos acá en complemento CH para que el otro tercero pueda utilizar las mismas funciones que quizás yo he diseñado en mi complemento, en mi archivo, en mi usuario, con mi usuario en mi equipo. Entonces, esto es todo lo que se refiere al tema de complementos de consultas ELISA en la parte que se refiere a consultas y campos personalizados.